El embajador James Fletcher había cometido exactamente 3 errores garrafales en su carrera diplomática. El primero fue sugerirle al ministro de Comercio sorbiano que se relajara tras una negociación de 17 horas sobre los aranceles del grano. El segundo fue insultar accidentalmente a toda una especie al pronunciar mal su saludo, que se traducía aproximadamente como «tu madre huele a vegetación podrida». El tercero, y con mucho el más catastrófico, fue marcar la casilla de «acompañante» en su invitación a la cumbre del Consejo Galáctico. Pero ya llegaremos a eso. James se encontraba en la sala central de la estación del Consejo Galáctico, una estructura tan enorme que tenía su propio sistema meteorológico, esforzándose por no parecer tan aterrorizado como se sentía. A su alrededor, las especies más poderosas de la galaxia se habían reunido en lo que solo podía describirse como la reunión de padres y profesores más intimidante del universo. Solo que, en lugar de hablar de deberes, discutían si la humanidad merecía un lugar en la mesa de los mayores o si debía ser clasificada como una especie primitiva protegida, lo cual, sinceramente, a veces parecía bastante acertado. La Cámara en sí era una maravilla arquitectónica de cooperación y compromiso, lo que significaba que parecía que alguien, bajo los efectos del alcohol, había dirigido un comité de artistas con profundas diferencias creativas para diseñar el edificio. Plataformas flotantes se elevaban a distintas alturas para dar cabida a especies que no se ponían de acuerdo sobre qué constituía un suelo. El aire se filtraba a través de 17 procesadores atmosféricos diferentes porque, al parecer, nadie respiraba lo mismo. Y los controles de temperatura estaban ajustados a un punto intermedio que dejaba a todos igualmente incómodos. La democracia en acción, amigos. James había sido informado, por supuesto, extensamente, exhaustivamente, tan minuciosamente que estaba bastante seguro de que le habían informado sobre cosas que aún no habían sucedido. Sabía de la tendencia del colectivo cristalino a comunicarse mediante cambios de color. Comprendía que la mente colmena del sector 7 prefería que se le hablara colectivamente. Incluso recordaba no hacer contacto visual directo con los medus, aunque eso se debía principalmente a que no tenían ojos y mirarlos fijamente resultaba incómodo. Para lo que las sesiones informativas no lo habían preparado adecuadamente era para el señor de la guerra Krsak el despiadado. Déjame que te lo explique. Imagina que un dragón de Komodo y un culturista tuvieran un hijo. Que ese hijo pasara 40 años conquistando planetas y levantando pesas. Ahora, cúbrelo con escamas que parecieran capaces de desviar el fuego de armas pequeñas. Añádele unos cuernos que sugirieran que la evolución tenía una inclinación por lo dramático y mételo en una armadura que gritaba: «He matado cosas cuyos nombres ni siquiera puedes pronunciar». Ese era Krsak en un buen día. Y este no era un buen día. El señor de la guerra se alzaba en el centro de la sala, una mole reptiliana de más de 2 metros, con la cola moviéndose de un lado a otro de una forma que el instinto de James reconoció como la de un depredador a punto de atacar. Su especie, los Krat, tenía una reputación que los precedía como una ola de violencia. 40 planetas, 40 conquistados, subyugados o, en definitiva, convencidos de que la resistencia no solo era feudal, sino también una excelente manera de convertirse en una estadística. Y ahora miraba a James como si estuviera decidiendo qué órgano humano sería el mejor trofeo. La voz de Krsak retumbó a través del sistema traductor de la cámara, lo que, de alguna manera, la hizo sonar aún más amenazadora. Estos son los humanos, los blandos, esas criaturas de carne rosada que se toparon por accidente con los viajes a velocidades superiores a la de la luz y creen merecer voz en los asuntos galácticos. James se aclaró la garganta, lo que, en el absoluto silencio de la cámara, sonó tan digno como la agonía de una morsa. Embajador James Fletcher, en representación de la coalición de la Tierra Unida, nos honra estar aquí y esperamos tener conversaciones productivas sobre comercio, intercambio cultural y cooperación mutua. Fue un buen discurso. Lo había practicado. Cumplía con todos los requisitos diplomáticos. Krsak parecía querer usar a James como palillo de dientes. Conversaciones productivas,
repitió el señor de la guerra, chasqueando las mandíbulas en lo que la reunión informativa había descrito como diversión, desprecio o preparación para el devorado. Genial. Una reunión informativa muy útil. Dígame, embajador, ¿cuántos mundos ha conquistado su especie? Nosotros no nos dedicamos a eso de conquistar. ¿Cuántas batallas has ganado? Nosotros preferimos la coexistencia pacífica. ¿Cuántos enemigos has aplastado bajo tus pies mientras suplicaban clemencia? Esa es una pregunta muy específica que me incomoda responder. La risa de Krsak sonó como piedras trituradas en una hormigonera. Varios de los otros delegados se movieron incómodos. El representante cristalino incluso palideció un poco, lo que James estaba bastante seguro de que era el equivalente cristalino a una mueca de dolor. Esto iba de maravilla. Simplemente fantástico. James estaba abordando este primer contacto con un señor de la guerra genocida. Su carrera sería estudiada en diplomacia durante generaciones como un ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. Y entonces, a sus espaldas, oyó un sonido que le heló la sangre. Las puertas automáticas se abrieron con un zumbido y una voz clara como una campana, con un inconfundible tono de irritación propia de una anciana. Dijo: Jamie, cariño, no tenían nada sin gluten en la cafetería, así que te traje un sándwich de casa. Además, ¿qué está tardando tanto? Pensé que esto iba a ser rápido. James cerró los ojos. El error número 3 acababa de ocurrir. Betty Fletcher tenía 72 años, medía exactamente 1,57 metros con sus zapatos ortopédicos y había criado a 3 hijos varones durante la Gran Depresión, 2 guerras mundiales y la invención del rock and roll. Había sobrevivido a la música disco. Había sobrevivido a Internet. Había sobrevivido a la fase vegana experimental de su hijo mediano en los años 70. Una estación espacial llena de extraterrestres no iba a asustarla. Abuela, dijo James, con la voz elevándose 3 octavas en lo que solo podía describirse como un chillido de pánico. ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres decir? ¿Qué hago yo aquí? Soy su agregada cultural. Pronunció agregada, y sacó un papel arrugado de su enorme bolso de flores. Lo dice aquí mismo en mi credencial. Muy oficial. Incluso me sacaron una foto. El joven del mostrador dijo que parpadeé y le dije que así es como se ve mi cara ahora. James sintió que algo dentro de él se le caía. Agregada cultural. Abuela, ese formulario era para un antropólogo titulado de la universidad. Bueno, tal vez deberías haberlo rellenado tú misma en lugar de pedirme que lo enviara por correo mientras estabas ocupada con tus importantes llamadas. Le dio una palmadita en la mejilla, lo que habría sido tierno si no estuvieran frente a representantes de 400 especies, muchas de las cuales podían vaporizar planetas. Además, alguien tiene que asegurarse de que comas bien. Estás muy delgada. ¿Te dan de comer en estos eventos espaciales? El sistema traductor, diseñado para manejar desde seres telepáticos tipo calamar hasta formas de vida basadas en silicio que se comunicaban mediante vibraciones, estaba colapsando por completo al intentar procesar información espacial. El holograma la interfaz parpadeó y mostró varios símbolos cada vez más confusos antes de detenerse en algo que se traducía aproximadamente como vacío. Consulta de la reunión. Preocupación nutricional. Betty entrecerró los ojos hacia el holograma flotante. ¿Está roto? Extendió la mano y lo golpeó con un dedo como cuando golpeaba el viejo televisor cuando la imagen se veía borrosa. ¿Hola? ¿Está encendido? Por favor, no toque el traductor, susurró James con urgencia. ¿Por qué no? Claramente está fallando. En mis tiempos, le dabas un buen golpe y funcionaba perfectamente. Dirigió su atención a los delegados reunidos, que observaban el intercambio con expresiones que iban desde la confusión hasta el horror absoluto. Vaya, todos ustedes parecen muy interesantes. Jaime, no me dijiste que habría tantas. ¿Cómo se dice? Especies. ¿Es esa la palabra correcta? No quiero ser grosera. La delegada insectoide del colectivo parlanchín,
Un ser que se comunicaba mediante una serie de chasquidos y silbidos, emitió un sonido que el traductor interpretó como una consulta de confusión. Autorización humana anciana. Se supone que no debe. Estaré aquí, dijo James rápidamente. Hubo un error, un fallo administrativo. La haré que la acompañen de vuelta a la sala de espera. No me voy a ninguna parte, dijo Betty con firmeza. Entró en la sala, sus zapatos cómodos resonando suavemente sobre el suelo cristalino, y miró a su alrededor con la expresión de quien inspecciona un salón particularmente polvoriento. He venido hasta aquí, Jamie. ¿Sabes cuánto duró el vuelo? 3 horas. 3 horas en esos asientos incómodos con solo una bolsita de pretzels. ¿Pretzels para un vuelo de 3 horas? Se detuvo cerca de una de las plataformas flotantes inferiores, donde un ser gelatinoso temblaba, quizá alarmado. Betty le sonrió. Hola, cariño. ¿Estás cómodo? Pareces un poco inestable. ¿Necesitas algo para sentarte? Tengo un cojín en mi bolso. James deseaba morir. Simplemente dejar de existir, convertirse en energía y disiparse por el universo. Cualquier cosa con tal de escapar de ese momento. Kazak, que había estado observando todo el intercambio con una expresión que sugería que su cerebro intentaba procesar información para la que no tenía forma de comprender, finalmente habló. ¿Qué es esta criatura? ¿Criatura? Eso no es muy educado. Betty se giró para encarar al señor de la guerra, y James observó con horror a cámara lenta como su abuela estiraba el cuello para mirar a 2 metros de pura muerte escamosa y acorazada. Madre mía, qué alto eres y cuántos dientes tienes. ¿Usas hilo dental? Es muy importante usar hilo dental, ¿sabes? No me importa qué especie seas, la higiene dental importa. La cámara se había quedado tan silenciosa que se podía oír el zumbido de los fumins, los procesadores atmosféricos. Los ojos de Krazak, del color del cobre fundido y rasgados como los de una serpiente, se entrecerraron. Soy Krazak el despiadado, conquistador de 40 mundos, destructor de la flota celestial, el que hace llorar a las estrellas. Son muchos títulos, querida. Muy impresionante. Soy Betty. Preparo estofado los jueves. Y crió a 3 hijos que resultaron ser personas bastante normales. Ahora rebuscaba en su bolso, sacando cosas con la seguridad despreocupada de quien lo hubiera organizado con precisión militar. ¿Dónde puse ese sándwich? Jamie, tienes que comer. Te pones de mal humor cuando te baja el azúcar. Sacó un sándwich envuelto, un paquete de pañuelos de viaje, un pequeño envase de gel desinfectante, 3 pastillas para la tos, lo que parecía ser un boletín parroquial de 1987, un gorro de plástico para la lluvia, 2 bolígrafos, un pequeño costurero y, finalmente, triunfante, otro sándwich. Aquí está. Pavó y queso suizo. Uso ese pan tan bueno que te gusta de la panadería. El representante del colectivo cristalino se había vuelto completamente transparente, lo que James estaba bastante seguro de que significaba que intentaba hacerse invisible por vergüenza ajena. Abuela del embajador, chasqueó el delegado insectoide. El traductor trabajando horas extras. Esta es una sesión formal del Consejo Galáctico. No se permiten refrigerios en la sala. Betty miró al ser insectoide, luego a James, y luego de nuevo al insectoide. ¿No está permitido? ¿Qué clase de reunión no permite refrigerios? Estas cosas duran horas. ¿Qué se supone que hagas? ¿Morirte de hambre? ¿Sacó otro sándwich? Traje extras. ¿Quieres uno? No estaba segura de que comía cada uno, así que preparé variedad. Tengo ensalada de huevo, jamón y queso. Y creo que hay uno de mantequilla de maní y mermelada por aquí. Abuela, por favor, no me complazcas. Jamie. Esta gente tan amable parece hambrienta. La cola de Kazak había dejado de moverse. Miraba a Betty con la expresión de alguien a quien una mujer de 72 años con un vestido estampado de flores y zapatos cómodos le estaba desmoronando toda su visión del mundo. Esto iba a empeorar. James lo presentía. Definitivamente iba a empeorar.
Krsak el despiadado había conquistado 40 mundos. Había reducido civilizaciones enteras a cenizas. Había hecho que especies guerreras se arrodillaran y suplicaran clemencia. Había mirado fijamente el cañón de un cañón de defensa planetaria y se había reído. Él jamás, ni una sola vez en sus 70 años de violencia sistemática, una abuela le había ofrecido un sándwich de ensalada de huevo. No necesito tu sustento, anciana humana, gruñó, bajando la voz a un registro que hizo vibrar el suelo. Necesito que tu especie entienda su lugar en el orden galáctico, que está bajo mi bota, siendo generoso. Vaya, qué grosería, dijo Betty, completamente impasible. Volvía a envolver los sándwiches con la meticulosa precisión de quien se niega a desperdiciar buena comida. Y hablando de botas, ¿son cómodas? Parecen muy pesadas. Conocí a un hombre que usaba botas así. Herman le hizo un daño terrible a la espalda. Acabó con ciática. El traductor emitió un sonido como de llanto. James intentó intervenir. Señor de la guerra Krsak, si pudiéramos aplazar esta discusión y retomarla cuando mi abuela no esté, cuando tengamos el debido, quiero decir, silencio. Krsak ni siquiera miró a James. Sus ojos color cobre estaban fijos en Betty con la intensidad de un depredador que avistó algo que no pudo clasificar del todo. La amenaza de la presa confundió gravemente a la persona mayor. Hablaba en humano. Cuando Krsak el despiadado habla, los seres inferiores escuchan. ¿Sabes lo que le hice al último mundo que me interrumpió? Seguro que fue muy dramático, querida. Pero algunos tenemos reserva para cenar. Betty miró su reloj. De esos con correa metálica extensible que probablemente compró durante la administración Nixon. Jaime dijo que esto sería rápido. Tengo el club de bridge a las 7. Es el turno de Marge de ser la anfitriona y se pone de mal humor si la gente llega tarde. Se oyó un sonido de los delegados reunidos que podría haber sido un jadeo colectivo. Si la mitad de ellos hubiera tenido sistemas respiratorios que funcionaran de esa manera, el ser gelatinoso temblaba tanto que creaba pequeñas ondas. El representante cristalino había pasado de transparente a una especie de ultravioleta horrorizado. Las escamas de Krsak se ondularon, lo que, según la reunión informativa, era una señal de agitación extrema. ¿Te atreves a priorizar tu club de bridge sobre una audiencia con Krsak? ¿Comprendes quién soy? ¿Qué represento? Un caballero muy alto con una dentadura impresionante, al parecer, mucho tiempo libre. Betty dijo que había encontrado un pequeño espejo de bolsillo en su bolso y se estaba retocando el pintalabios. Ahora Jaime tiene que hacer su trabajo y estoy seguro de que tú también, que parece consistir en estar mucho tiempo de pie haciendo proclamas. Pero no hay necesidad de ser desagradable. ¿Desagradable? La voz de Krsak se elevó. No estoy siendo desagradable. Estoy siendo misericordioso. Estoy siendo generoso al siquiera reconocer a tu patética especie. ¿Sabes cuántas civilizaciones me han suplicado que las perdone? ¿Cuántas me han ofrecido riquezas, territorio, a sus propios hijos como tributo? Imagino que bastantes. Y espero que hayas dicho que no a lo último, porque eso es una pésima crianza. James había renunciado a intentar salvar la situación y ahora solo intentaba calcular cuánto tardaría en llegar a la bahía de lanzaderas de emergencia. Quizás si corría ahora, podría llegar al siguiente sistema solar antes de que la guerra galáctica había comenzado. Krsak empezó a pasearse, sus enormes pies con garras dejando pequeñas marcas en el suelo que el equipo de mantenimiento de la estación sin duda le cobraría a la Tierra. He destruido la armada de Celestia. He aplastado a los monjes guerreros de Praxis 9. He sometido la mente colmena de silicio a mi voluntad. ¿Y tú, insignificante mota de carbono y agua? ¿Crees que puedes despedirme? No te estoy despidiendo, querida. Seguro que eres muy buena en tu afición de destruir cosas. Betty había sacado una bolsita de caramelos duros y los estaba revisando. Pero no hay necesidad de alterarse. No es bueno para tu presión arterial. ¿Tienes presión arterial?
No estoy segura de cómo funciona tu biología. ¿Quieres un caramelo de mantequilla? El silencio que siguió fue el tipo de silencio que existe justo antes de que ocurra algo catastrófico. Como el silencio antes de una avalancha, o el silencio antes de que un volcán entre en erupción, o el silencio antes de que tu abuela provoque un incidente interestelar. Crzack dejó de caminar de un lado a otro. Se giró muy despacio hacia James, quien hacía su mejor imitación de alguien que deseaba con desesperación fundirse con el suelo. Embajador Fletcher, controle a su mayor, o lo consideraré un acto de guerra. Abuela, tal vez deberíamos. ¿Un acto de guerra por qué? Caramelo. Betty se había levantado del borde de una de las plataformas. A pesar de ser casi 1 metro más baja que el señor de la guerra, se le acercó con la confianza intrépida de alguien que había sobrevivido a 3 adolescentes y al asesinato de Kennedy. Joven, y uso ese término con reservas, estás siendo ridículo. Absolutamente ridículo. Todo este alarde y estas amenazas. ¿Qué eres? Un niño de 12 años. Tengo 70 años estándar y he matado a más seres de los que tu mente primitiva podría comprender. ¿70? Dios mío. Prácticamente tenemos la misma edad. Y te comportas como un niño pequeño que se ha perdido la siesta. Lo miró de arriba a abajo con la mirada crítica de quien inspecciona una pieza particularmente sucia. De muebles. ¿Sabes cuál es tu problema? Que nadie te ha dicho que no. Eso es lo que pasa cuando vas por ahí conquistando cosas. Todo el mundo tiene demasiado miedo de decirte cuando estás siendo irracional. A Crzack se le cayó la mandíbula. Se le veían varios dientes. Betty, imperturbable, continuó. Mi Jaime está intentando hacer su trabajo. Está intentando tener una conversación civilizada sobre comercio y lo que sea que esté en la agenda. Y tú estás dando pisotones, amenazando, siendo desagradable en general. No es necesario. Todos podemos comportarnos como adultos. Adultos. La voz de Crzack había subido a un tono que sugería que estaba experimentando emociones para las que no tenía nombre. Soy el despiadado, el destructor de mundos. Sí, sí, títulos muy impresionantes. Seguro que quedan de maravilla en una tarjeta de visita, pero ahora mismo te estás comportando como un matón, y no tolero a los matones. No los toleré cuando Bobby Morrison intentó robarle el dinero del almuerzo a Jaime en 3er grado, y ciertamente no los tolero en el espacio. Fue entonces cuando Crzack cometió su error fatal. Se había estado agitando cada vez más con cada desdén tranquilo de Betty. Sus instintos guerreros no estaban preparados para alguien que lo trataba como a un niño rebelde en lugar de una amenaza cósmica. Su cola azotaba. Sus escamas estaban completamente erizadas. Y en un momento de pura rabia frustrada por sentirse tan completamente menospreciado, se volvió hacia James y levantó una enorme mano con garras. Quizás debería demostrarle a esta vieja lo que sucede cuando se le falta el respeto a Crzack el despiadado. Quizás tus gritos la eduquen sobre la naturaleza de... No pudo terminar la frase. Porque fue entonces cuando la zapatilla izquierda de Betty Fletcher, arrancada de su pie con la velocidad y precisión de un pistolero desenfundando su arma, voló a través de la cámara en un arco perfecto y golpeó al señor de la guerra Crzack, el despiadado, conquistador de 40 mundos, destructor de la flota celestial, justo en el centro de su frente reptiliana. El sonido que produjo fue menos un golpe sordo y más un chasquido, con un ligero toque de justicia cósmica. El tiempo, como se suele decir, se ralentizó. James observó la zapatilla completar su trayectoria con la horrible fascinación que normalmente se reserva para ver un accidente de coche a cámara lenta o leer la propia evaluación del desempeño. Giró exactamente 1,5 vueltas. El alma ortopédica captó la luz artificial de la sala de una forma que habría sido hermosa si no hubiera sido tan absolutamente catastrófica. El impacto en sí fue casi suave, una conexión delicada entre la goma espuma y la frente escamosa. Pero las implicaciones no tenían nada de suaves. Crzack el despiadado se quedó completamente paralizado, con una mano con garras aún alzada hacia James,
sus ojos color cobre muy abiertos por una emoción para la que su especie probablemente no tenía palabra, porque nunca antes se había producido en toda su historia evolutiva. En algún lugar de su cerebro, las vías neuronales que se habían labrado a través de décadas de violencia y conquista intentaban procesar el hecho de que acababa de ser golpeado por un trozo de calzado. Y ni siquiera un trozo amenazante del calzado, una zapatilla de caza con florecitas. El silencio en la cámara era de esos que los arqueólogos podrían descubrir algún día y clasificar como una nueva forma de materia. Denso, absoluto, sofocante. La antena del delegado insectoide se había puesto completamente rígida, erguida en una postura que su especie solía reservar para presenciar la muerte de las estrellas. El ser gelatinoso había dejado de temblar por completo, lo que aparentemente era su equivalente a desmayarse. El representante cristalino se había vuelto tan transparente que era prácticamente invisible. Y en algún lugar del fondo de la cámara, una pequeña forma de vida gaseosa se condensó en líquido y se acumuló en el suelo. Betty, completamente ajena a la importancia cósmica de lo que acababa de hacer, cruzó la cámara para recoger su zapatilla. El zapato que le quedaba chirrió suavemente contra el suelo. Se agachó, la recogió, la examinó en busca de marcas de roce y luego miró a Zack con la expresión de una maestra de tercer grado profundamente decepcionada. Dijo, con la voz cargada de 72 años de aguantar tonterías por levantarle la mano a mi nieto. En la sociedad civilizada usamos las palabras, jovencito. No amenazamos a la gente. No intimidamos. Y desde luego no blandimos las garras como si dirigiéramos una orquesta. Krsak abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No salió nada, solo un gemido ahogado. Y otra cosa, continuó Betty, ya inspirada, mientras se ponía el zapato con una facilidad casi ensayada. Todo este asunto despiadado. ¿Has considerado que quizá, solo quizá, mostrar un poco de compasión de vez en cuando haría que la gente quisiera trabajar contigo? ¿Se consiguen más moscas con miel que con vinagre? Eso decía siempre mi madre. Aunque supongo que en tu caso, es más bien que consigues más. ¿Cómo se llaman? ¿Jamie? Especies. Se consiguen más especies con un poco de cortesía. Se enderezó, alisándose el vestido de flores. Ahora, ¿vamos a tener una conversación razonable o necesito que me ponga la otra zapatilla? El sistema de traducción había fallado por completo. Mostraba símbolos que se traducían aproximadamente como error. Error. ¿Qué está pasando? Error. Por favor, reinicia la realidad. James recuperó la voz, aunque salió más bien como un chillido. Abuela, ¿te das cuenta de lo que acabas de hacer? Discipliné a un abusón. Jamie. Igual que cuando tenía 7 años y ese tal Henderson intentó robarte el dinero del almuerzo. Era Bobby Morrison. El mismo principio. Abuela, este es un señor de la guerra. Un señor de la guerra galáctico. Ha conquistado 40 planetas. Debería saber que no se amenaza a los diplomáticos en las conferencias de paz. Honestamente, ¿dónde estaban sus padres cuando era pequeño? Claramente, nadie le enseñó modales. De algún lugar cerca de Krsak provino un sonido. Comenzó como un murmullo sordo, se convirtió en algo que podría haber sido un gruñido, y luego se transformó en algo que el cerebro aterrorizado de James finalmente reconoció como risa, pero no una risa alegre. Oh, no. Esta era la clase de risa que hacen los asesinos en serie en las películas justo antes de actuar. Algo realmente malo. Excepto Krsak no miraba a Betty con odio en los ojos. La miraba con algo que podría haber sido respeto, miedo o quizá una combinación de ambos, algo que su especie jamás había experimentado, por lo tanto, carecía de un marco emocional para procesar. Me golpeaste, dijo lentamente, pronunciando cada palabra con cuidado, como si las comprobara para asegurarse de que fueran reales. Tú, un ser de 1/3 de mi tamaño, sin armadura, sin armas, sin entrenamiento de combate formal, golpeaste a Krsak el despiadado en la cara con un zapato. ¿Una zapatilla? Corrigió Betty.
Y lo volveré a hacer si no empiezas a comportarte. En mi cultura, continuó Kersak, con una voz que adquirió un tono extraño, casi reverente. Solo aquellos que han vencido a un guerrero en combate pueden reclamar dominio sobre él. Solo aquellos que han derramado la primera sangre, o en este caso, el primer contacto, pueden exigir respeto. James sintió un frío terror instalarse en su estómago. Oh, no. Sí. Kersak se irguió, extendiendo la cola en un amplio arco. La anciana humana me ha derrotado en combate singular. Me ha golpeado con un arma arrojadiza antes de que yo pudiera atacarla. Según las antiguas leyes de la nave, ha demostrado su superioridad. Era una zapatilla, repitió Betty, con un tono de confusión. No un arma, una zapatilla para andar por casa. Un arma es cualquier cosa que golpee a un oponente en combate, dijo Kersak. Y combate es cualquier intercambio donde se establece la superioridad. Has establecido tu superioridad, anciana humana. Has logrado lo que 40 mundos no pudieron. Has hecho retroceder a Kersak el despiadado. Los demás delegados comenzaban a recuperarse de su estado de shock. La antena del insectoide descendió lentamente. El representante cristalino volvió a ser visible, ahora con un tono ámbar aturdido. Alguien al fondo de la sala emitía un sonido parecido a una risa histérica. Aunque, dada su biología alienígena, era difícil distinguirlo. Esto es una locura, susurró James. Esto es absolutamente una locura. ¿En serio? La voz provenía de la delegación de la Confederación Tentaculada, una especie que parecía un pulpo con un título en filosofía y demasiado café. Considera los hechos, embajador Fletcher. Técnicamente, tu abuela sí se enfrentó al señor de la guerra Kersak en combate a distancia. Ella atacó primero, y él cesó su comportamiento agresivo. Era una zapatilla. La naturaleza del arma es irrelevante, intervino otra voz. Esta provenía de un orbe flotante que representaba al colectivo de máquinas. Solo importa el resultado, y el resultado es que el señor de la guerra Kersak ha sido sometido por una anciana humana usando un calzado doméstico. Crack entrecerró los ojos. La palabra, sometido, es ofensiva. Prefiero, pacificado tácticamente. Te dio una bofetada con una zapatilla la abuela de alguien, dijo el orbe con sequedad. No hay forma digna de justificar esto. Betty, que había estado observando la conversación con creciente fastidio, finalmente habló. Lo siento. ¿Dicen eso porque le lancé mi zapatilla a este simpático reptil? Hombre, ¿ahora tiene que escucharme? En esencia, sí. Kersak dijo, has demostrado ser un guerrero superior. Debo reconocer tu dominio. Es la costumbre de mi pueblo. Bueno, eso es una tontería. Es una antigua tradición. Sigue siendo una tontería, dijo Betty, volviéndose hacia James. Jamie, ¿de verdad así funcionan las cosas en el espacio? Porque parece muy complicado. ¿Por qué no pueden hablar como adultos? Nos hemos hecho esa pregunta durante 300 años. Abuela, suspiró. Un suspiro que contenía una multitud de exasperación acumulada durante décadas. Bien. Si así es como funciona, entonces usaré ¿cómo lo llamaste? Dominancia. Para decir que todos deben calmarse y tener una conversación razonable. Basta de amenazas. Basta de poses. Y alguien debería arreglar ese traductor porque lleva haciendo ruidos preocupantes los últimos 10 minutos. Kersak inclinó levemente la cabeza. Como ordene, anciano humano. Y deja de llamarme así. Me llamo Betty. Úsalo. Como ordene, Betty. James miró a su alrededor a los delegados reunidos, a su abuela, que ahora era aparentemente el ser más temido en la sala, y a Kersak el despiadado, que acababa de ser domesticado por calzado ortopédico y toda su carrera diplomática reducida a cenizas humeantes a sus pies. Necesito un trago, murmuró. Primero necesitas un sándwich, dijo Betty, sacando uno de su bolso. Te lo dije, gruñón,
cuando te baje el azúcar. Los siguientes 20 minutos fueron, sin duda, los 20 minutos más extraños de la historia registrada de la diplomacia interestelar. Y considerando que esa historia incluía la vez que los respiradores de metano incendiaron accidentalmente su propio tratado de paz y el incidente en el que dos especies descubrieron que habían estado en guerra durante 300 años debido a un error de traducción con la palabra hola. Eso ya era mucho decir. Betty, de alguna manera, se había apoderado de la plataforma central y ahora presidía el tribunal como una jueza particularmente firme pero justa en un programa de televisión diurno. Crosach estaba de pie a su derecha, con una postura que sugería que estaba a la vez humillado y extrañamente en paz con la situación. James estaba sentado a su izquierda, comiendo su sándwich porque, a estas alturas, ¿qué más iba a hacer? Su carrera ya había terminado. Mejor comer. Ahora, Betty decía, dirigiéndose a los delegados reunidos, con la calma y autoridad de quien una vez organizó una venta de pasteles en la iglesia que recaudó suficiente dinero para cambiar el techo de todo el edificio, dijo, hablemos de esto como es debido. Parecen muy centrados en este asunto de la conquista y el dominio. ¿Acaso alguien ha considerado la cooperación? El delegado insectoide pulsó algo que se traducía como, por favor, consulte la definición de cooperación. Trabajar juntos, querido, ya sabes, como un equipo. Tú tienes cosas que otros necesitan. Ellos tienen cosas que tú necesitas. Intercambian y todos contentos. No es complicado. Pero el principio de la adquisición de recursos por la fuerza ha sido la base de la política galáctica durante milenios. El representante cristalino intervino, recuperado lo suficiente para hablar. Los fuertes se aprovechan de los débiles. Este es el orden natural. Bueno, el orden natural suena agotador. Betty sacó una pequeña libreta de su bolso, de esas con un pequeño diseño de flor en la portada y lo que parecía ser una lista de la compra. Pasó a una página en blanco. Hagamos otra lista. ¿Qué necesita cada uno? Hubo una larga pausa. Lo siento. El orbe flotante del colectivo de máquinas dijo, ¿estás? ¿Sugieres que discutamos la asignación de recursos como en una reunión de planificación comunitaria? Sugiero que hablen en vez de pegarse. Jaime, ¿qué necesita la Tierra? James tragó el bocado de su sándwich. Minerales exóticos para la manufactura, acceso a las rutas comerciales del borde exterior y tecnología médica para tratar la degradación celular. Betty lo anotó con una letra que parecía perfeccionada en una escuela rural de una sola aula allá por 1955. Bien. ¿Y tú? Alto y escamoso. ¿Qué necesita tu especie? Krasák parecía como si le pidieran resolver cálculo avanzado usando solo danza interpretativa. Somos guerreros. No necesitamos nada más que la victoria. Tonterías. Todo el mundo necesita algo. Comida, medicinas, mejor atención dental porque, en serio, esos dientes necesitan atención. Nosotros, dijo Krasák lentamente, hemos enfrentado desafíos con la producción agrícola desde que el continente principal de nuestro planeta natal fue irradiado durante la tercera conquista. Nuestros suministros de alimentos son adecuados, pero no óptimos. Así que necesitas comida, Jamie. ¿Puede la tierra cultivar alimentos? Abuela, somos muy buenos cultivando alimentos. Es lo nuestro. Maravilloso. Anótalo. Tú les das comida. Ellos te dan minerales. ¿Ves? Cooperación. Se volvió hacia la Confederación Tentacular. ¿Y tú, querida? La que parece un pulpo muy inteligente. Necesitamos sustrato computacional para nuestra matriz de procesamiento de la colmena, dijo el representante tentacular, con tono cansado. Y tenemos un exceso de metales refinados. ¿Metales? La gente máquina. Necesitan metales. Sí. La esfera flotante se balanceó ligeramente, como si asintiera. Nuestra capacidad de extracción de recursos es limitada. Sí. Ahí está. La gente pulpo les da metales a la gente máquina. La gente máquina les da
Cosas informáticas al agente Pulpo. Todos contentos. La cámara volvió a quedarse en silencio, pero esta vez era un silencio distinto. Un silencio en el que la gente pensaba en lugar de estar horrorizada. Esto es revolucionario, susurró alguien. Esto es comercio, corrigió Betty. Existe desde hace miles de años. Simplemente lo olvidaron porque estaban demasiado ocupados conquistándose unos a otros. El delegado de la red fúngica, una especie que parecía un pulpo muy educado. El hongo, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló con una voz como el susurro de las hojas. ¿Y qué hay del estatus? El orgullo, la medida tradicional del valor de una civilización. El orgullo no da de comer, dijo Betty con firmeza. Y el estatus no paga las luces. ¿Sabes que sí? Tener lo que necesitas y con quién compartirlo. Krsak miraba fijamente a Betty con una expresión que James no pudo descifrar. Finalmente, habló. En todos mis años de conquista, nadie me había sugerido este enfoque. Se acobardaron, lucharon o se rindieron. Pero nadie simplemente dijo, esto es lo que podemos ofrecer. ¿Qué puedes ofrecer a cambio? Eso es porque estabas demasiado ocupado siendo despiadado, dijo Betty. Quizás deberías intentar ser razonable por un tiempo. A ver qué tal funciona eso. Krsak el razonable suena bien. Para nada. Bueno, podrías probar con Krsak el dispuesto a conversar como un adulto. Es demasiado largo para un título. Entonces elige algo más corto. El caso es que lo habéis estado haciendo todo mal. Volvió a su libreta de colmillos, hojeando las páginas. Ahora veo un patrón. La mayoría tenéis algo que los demás necesitan. El problema es que nadie habla entre sí. Estáis demasiado ocupados con vuestro esto de guerreros y vuestra aquello de dominio. El representante cristalino cambió de color a un púrpura pensativo. El anciano humano tiene razón. Nuestra especie tiene vastos recursos energéticos, pero carece de la materia biológica necesaria para ciertos procesos de fabricación. La hemos estado adquiriendo mediante la conquista, pero el comercio sería mucho más eficiente. Claro que sí. Betty dijo que la conquista es cara. Todas esas armas, todas esas peleas, toda esa limpieza posterior. El comercio es mucho más sencillo. Tú das, ellos dan. Todos se van contentos a casa. Este es el delegado insectoide. Pulsó con cuidado. Un cambio de paradigma en nuestra comprensión de la adquisición de recursos. Es de sentido común. James observaba con absoluta incredulidad como su abuela, que hasta ese día jamás había salido del sistema solar, reestructuraba accidentalmente los cimientos de la política galáctica, usando tan solo una libreta y la misma lógica que había empleado para organizar la comida comunitaria de la iglesia durante los últimos 40 años. La noticia ya se estaba difundiendo. James podía ver a ayudantes y asistentes al fondo de la sala transmitiendo información frenéticamente. Las pantallas holográficas se iluminaban mientras especies que habían sido enemigas durante generaciones comenzaban a calcular posibilidades comerciales en lugar de estrategias de invasión. Krsak se inclinó hacia Betty, con voz baja. Anciana humana Betty, hoy has logrado algo que ningún arma podría haber conseguido. Has hecho que la galaxia reconsidere sus supuestos más fundamentales. Te lancé una zapatilla y te sugerí que fueras amable con la gente. Exacto. La esfera flotante intervino. Deberíamos formalizar esto. La Betty el protocolo, un nuevo marco para las relaciones interespecíficas basado en el beneficio mutuo en lugar de la jerarquía de dominancia. Por favor, no le pongan mi nombre a las cosas, dijo Betty. Solo quería asegurarme de que Jaime se comiera su sándwich. Pero era demasiado tarde. El daño, o quizás la sanación, ya estaba hecho. El Consejo Galáctico, que había pasado 3000 años operando bajo el principio de que la fuerza hace la razón, acababa de ser reestructurado por completo por una mujer de 72 años con un bolso lleno de bocadillos y sin paciencia para tonterías. James terminó su sándwich. Estaba bastante bueno, la verdad.
Su abuela hacía sándwiches excelentes. El embajador Fletcher, el representante cristalino, dijo formalmente: el estatus de la Tierra en el Consejo Galáctico debe ser reconsiderado. Oh, no, dijo James. Oh, sí. Cualquier especie que produzca guerreros del calibre de Betty debe ser reconocida como una potencia significativa. Ella no es una guerrera. Es una abuela. La distinción parece irrelevante. Crsack asintió solemnemente. Estoy de acuerdo. Debo informar a mi flota principal que clasifique a la Tierra como una amenaza de clase 1. No se debe enfrentar a abuelas armadas bajo ninguna circunstancia. Eso no es cierto. No tenemos abuelas armadas en nuestro ejército. Ella solo tiene una zapatilla. ¿Acaso todas las ancianas humanas poseen esta capacidad de combate? Preguntó el insectoide. James pensó en su tía Margaret, quien una vez detuvo un robo golpeando al ladrón con su bolso hasta que se disculpó. Pensó en la señora Chen, la vecina, quien logró que 3 adolescentes devolvieran objetos robados con la pura fuerza de la decepción. Pensó en toda la generación de mujeres que habían criado a sus familias durante guerras y depresiones y que no habían tolerado tonterías de nadie. Sí, dijo en voz baja. Sí, en cierto modo sí. La cámara se llenó de actividad, ascensos de estatus y negociaciones comerciales. Varias especies solicitaron de inmediato intercambios culturales para estudiar a las abuelas de la Tierra. Una civilización ofreció un pacto defensivo basado únicamente en la posibilidad de que Betty tuviera amigas. Betty, ajena a todo esto, preguntó si alguien validaba el estacionamiento. 3 semanas después, James estaba sentado en su nueva oficina, considerablemente más grande que la anterior, principalmente porque la Tierra había pasado de ser una especie emergente bajo observación a un socio estratégico. No antagonicen. En serio, no lo hagan. La pantalla de su escritorio mostraba las últimas actualizaciones. La Junta de Evaluación de Amenazas Galácticas había clasificado oficialmente a la Tierra como una especie que requería extrema precaución por parte de las abuelas armadas, y posiblemente con dulces horneados. 12 especies habían solicitado paquetes de no agresión. La flota guerrera de Crsack había enviado una consulta formal, preguntando si Betty estaría dispuesta a entrenar a sus ancianos en técnicas avanzadas de proyectiles domésticos. Ella se negó, principalmente porque no entendía la solicitud y pensó que querían ayuda para organizar los armarios. Sonó el timbre de la puerta. Crsack entró, agachándose bajo el marco, llevando lo que parecía ser un trofeo de batalla ceremonial. Embajador Fletcher, traigo un regalo para la venerada anciana Betty. Es una báscula de mi primera conquista, preservada en estasis. ¿Le transmitirá mi respeto? Ella pensará que es un pisapapeles y lo usará para sujetar recetas. Eso es aceptable. James miró al antiguo señor de la guerra, que ahora pasaba la mayor parte del tiempo en reuniones de comité discutiendo acuerdos comerciales agrícolas y que recientemente había comenzado lo que él llamaba intercambio cooperativo de recursos con 6 sistemas vecinos. La conquista, al parecer, estaba descartada. Pedir amablemente era la opción. Sabes que esto es una locura, ¿verdad? ¿Lo es? Crsack se acomodó en una silla que crujió ominosamente bajo su peso. Mi especie tiene seguridad alimentaria por primera vez en generaciones. Tenemos socios comerciales en lugar de enemigos, y no me han golpeado con zapatos en 21 días. Para mí, esto es el paraíso. La pantalla emitió otra actualización. El Consejo Galáctico adoptaba oficialmente los protocolos Betty como procedimiento diplomático estándar. Paso 1. Intentar hablar. Paso 2. Ofrecer refrigerios. Paso 3. Si todo lo demás falla, encontrar a la abuela de alguien. El teléfono de James vibró. Un mensaje de Betty. Llevando el club de tejido a la cumbre del próximo mes. Esos pobres alienígenas necesitan suéteres adecuados. Hace frío en el espacio. Además, ¿ese amable hombre reptil tiene restricciones dietéticas? Estoy preparando una cazuela. Ella quiere. Traigan su círculo de tejido a la cima,
dijo James débilmente. Los ojos de Krasak se iluminaron. Excelente. Mis guerreros han solicitado un intercambio cultural con ancianos humanos. Desean aprender lo que llaman intimidación táctica avanzada mediante la decepción. Eso no es más que manipulación emocional. Sí, nos resulta muy eficaz. James se recostó en su silla y miró al techo. En algún lugar de la galaxia, los estrategas militares estaban reescribiendo sus libros de texto. En algún lugar, los guerreros estaban aprendiendo a negociar. En algún lugar, su abuela probablemente estaba intentando arreglar la nave espacial de alguien con una cuchara de madera y pura determinación. El universo había cambiado radicalmente por una zapatilla y algo de sentido común. Abrió la pantalla de mensajes y escribió una respuesta a Betty. Sin restricciones dietéticas. Trae más caramelo. Eres muy popular. Su respuesta fue inmediata. Por supuesto que sí, querida. Soy encantadora. Y de alguna manera, casi imposible, la galaxia tuvo que estar de acuerdo. Fuera de su ventana, un crucero de batalla pasó flotando, su casco decorado con lo que parecía ser un saludo amistoso pintado con letras de 6 metros. Junto a él, naves de otras 3 especies volaban en formación, no para la guerra, sino para la apertura de una nueva ruta comercial. Todo porque nadie le había dicho a Krasak el despiadado que usara las palabras. James sonrió, consultó su agenda para la cumbre del próximo mes y tomó nota. Reservar asientos adicionales para el club de tejido, posiblemente sillas reforzadas, definitivamente más caramelo. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Y, honestamente, probablemente eso fue para él.